Tres conceptos que quizás, aun aunque yo lea 1000 criterios de jurisprudencia, no sé si algún día llegará a comprender. Las reglas de la lógica, duda razonable Le cargo el micrófono, por favor, a la altura. y las máximas de experiencia. Señoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia de registro 278-69, nos indica los elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva. Básicamente nos habla de los elementos objetivos de la descripción típica del delito del que se trate. Si la descripción típica los contempla, los elementos normativos, jurídico o culturales y subjetivos específicos. Estos son los ánimos, intenciones, finalidades y los relacionados con tales cuestiones. La forma de autoría, ya sea a título de autor intelectual o material, directo o coautor, y la participación, ya sea como inductor o como cómplice. El contexto de la acusación, su señoría, fue del agente del Ministerio Público, que escuchamos incluso desde los alegatos de apertura, nos ponen en un concepto de que Cesario era jefe de una plaza y que el día de los hechos, a las 12 aproximadamente, en compañía de otros sujetos armados, entre 40 y 50 sujetos, de los cuales nomás reconocieron a Cesario, comenzaron a disparar a las casas que habitaban la familia Sánchez, para después privar la vida de Navarro. Tenemos que en sí, ese es el contexto, su señoría. Se comprobó que mintieron. Ellos plantearon una teoría del caso, una historia en el sentido de que fueron atacados por no querer ser reclutados, que ellos se resguardaron, ¿sí? Y que motivo de que se resguardaron, duraron poco más de 5 horas recibiendo balazos, hasta que se logró la privación de la vida de Nabor. Ese es el contexto en el que lo manejó el agente del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se analizan estos testigos? Tenemos testigos de cargo y testigos de descargo que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Qué se corroboró realmente en juicio? El criterio de registro 2019-88-4, que en su rubro nos indice principio de inmediatez en materia penal. Si bien el valor probatorio de la primera declaración de los testigos no es absoluto, esta merece mayor valor cuando las posteriores contienen datos relevantes que se nos refieren en las primeras. Nos dice en lo principal y básicamente, deben tomarse en consideración las reglas de la lógica en relación con las condiciones en que se produjo la percepción por parte del declarante, factores físicos, así como la existencia de algún tipo de interés que pudiera influir sobre su voluntad u otra circunstancia que tenga el alcance de perturbar su ánimo y que lo aparte consciente o inconscientemente de la verdad. Factores psicológicos, pero lo más importante es que se debe realizar un ejercicio de confrontación entre las distintas declaraciones del deponente y la de otros. Es muy interesante cuál fue la verdad histórica. Se tiene la declaración de Luis Darineo Hernández Valverde, quien nos ilustró con su informe y nos da claridad de la realidad de los hechos. Nos dice el asesor jurídico, el agente del Ministerio Público admite incluso que hubo un enfrentamiento, porque así se determinó una pericial. Los señores, en la casa se encontraron más de 200 cartuchos percutidos. Y el perito en balística, el ingeniero Mario Manuel Quesada, mencionó que esos cartuchos percutidos eran de más de 4 armas de fuego diferentes. Bueno, tenemos testigos también de descargo que acreditaron que estas personas ya estaban preparadas para este enfrentamiento. Un día antes se les vio fuertemente armados. Ellos, se tuvo la declaración también importante, que es la comisaria del Manzano, y sobre todo la declaración del teniente Alvarado,
quien indica que bajo sus investigaciones y los conocimientos que se tienen en la base de datos de la Sedena, sí fue un enfrentamiento por deudas de droga, por los diferentes grupos delictivos que existen ahí. Entonces, repito, su señoría, ponemos en esa balanza, testigos de cargo nos dicen una cuestión y se acreditó que mintieron. Joel no mencionó que se atrincheró a disparar. Cruz quiso ocultar que sí se defendió cuando en su primera declaración contestó que ellos también estaban armados y que respondieron a los balazos. Nos dicen incongruentemente que escuchan la voz de Cesario. Traemos testigos que estaban retirados del lugar, que indican que no se escuchaba nada, que incluso había una arma que hacía retumbar el piso, que no se entendía nada, pero ellos logran escuchar a Cesario. Y aparte ellos se quedó acreditado que sí hubo respuesta a ese fuego, eso está más que acreditado, y aún así lograron verlo y escucharlo fehacientemente. Se demostró que mintieron, jueces, se demostró que mintieron. Cada uno de ellos mintió aquí en la declaración que vinieron a dar. Está acreditado con los testigos de descargo, está acreditado con testigo de cargo y está acreditado con las periciales. Y en contraste están los testimonios que indican las actividades delictivas de ellos, ¿sí? Y que a Cesario lo ubicaban en otro lugar. ¿Eso en qué momento se desacreditó, jueces? Así como se desacreditó la palabra de los testigos de cargo de Joel, de Crescencia, de los que señalaron a Cesario como responsable de la balacera, se desacreditó, o sea, se acredita que mienten con las periciales y con las de descargo. ¿En qué momento se acredita que mienten? Que Cesario no estaba ahí, eso no estuvo en controversia. Fueron consistentes. Zenaida recibió la llamada de Cesario. Dice la asesora jurídica, solo le habló a Cesario, no, a Zenaida. No, Cesario trató de comunicarse, él no lo dijo con dos familiares, pero ninguno le contestó. Fue cuando ella se comunicó con Zenaida. Eulalio estuvo con él el día de los hechos. Estuvo con él y afirmó que él se quedó en Cerro Prieto para él volver al Manzano. ¿En qué momento desacreditan ese hecho, así como se desacreditó el dicho de Joel y el dicho de Cruz? Veo una balanza muy sobrecargada a nuestro favor, porque lo que ellos dijeron sí se desacreditó. Luego, vienen las declaraciones que rindieron en el sentido que un año después de la balacera, Cesario los amenazó cuando los otros testigos dijeron que no es cierto que hubo amenazas, que si las personas se fueron de la comunidad fue por falta de trabajo, ¿sí? Y que Cesario en ningún momento, ni se le vio involucrado con las personas como sí se los vio a Cruz y a Joel, y en ningún momento hizo tal amenaza. Tenemos que a pregunta en el contrainterrogatorio nos indica uno de esos dos testigos que el asesor jurídico les dijo qué decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Señalar a un inocente, y lo voy a decir siempre, no tiene perdón. Se desahogó la testimonial de familiar y persona sumamente cercana a Joel y a Cruz. Y él acreditó la actividad delictiva y la posible causa del enfrentamiento, que fue las deudas de drogas, que fue lo que se mencionó en la teoría del caso en los alegatos de apertura. Tampoco pasa inadvertido que los únicos beneficiados de este hecho han sido la familia Sánchez, a pesar de que han querido manejarlo a la opinión pública, que han tenido la bandera de que tenemos aquí a Cruz Sánchez y nosotros, Estado, les estamos ayudando a toda una comunidad desplazada. Eso fue falso. Las únicas personas que se fueron de la comunidad fueron las mismas personas que se dedicaban a las actividades ilícitas. Ellos cuentan con medidas cautelares por parte del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, quienes, repito, a la respuesta de uno de los testigos que ellos mismos presentaron, dijo, ellos me dijeron qué decir, qué fin tienen, con qué fin mienten para
obtener este tipo de recursos para seguir con esa bandera falsa de que han ayudado a toda una comunidad desplazada y no admitir el error que cometieron en acoger a aquellos que realmente eran los delincuentes, dedicados a la delincuencia organizada, y no a quienes debieron realmente proteger. A ellos tampoco les beneficia la declaración de Gabino Gómez, quien se dice defensor de los derechos humanos y que su palabra tiene credibilidad por ese motivo. Pero en la audiencia debate, más que beneficiar a su amigo de Cruz Sánchez y a su familia, los perjudica, ya que su testimonio carece de eficacia, validez y falta de verdad, porque si lo contrastamos con todo lo desahogado en un juicio, son cuestiones completamente falsas. También tenemos que en sí es concurrente el hecho de que Cesario desde enero tenía el marcaje para aprovechar ese trabajo en marzo, de que Cesario, a diferencia de lo que vinieron a decir los testigos de cargo, que se dedicaba y que a estar armado, a estar siempre con los delincuentes de ahí, que no, que él realmente se dedicaba a la trocería de madera, ¿sí? Y fue corroborado en varios de los testimonios. En varios de los testimonios que se presentaron. Tenemos el dicho de Genaro, tenemos el dicho de Efraín, que son coincidentes con lo manifestado con el mismo imputado, en el sentido de que lo vieron un día después. Tenemos el dicho de la comisaria, que no veo cuál sería la intención de mentir, de que Cesario le marcó el día de la balacera, concurriendo con lo que expresó Cesario. Y tenemos el dicho de Eulalio, que nos dice que desde las 9 de la mañana se retiraron del Manzano para ir a hacer tales actividades, mismo que fue corroborado con el dicho de Cesario, que realmente él no estuvo en la comunidad del Manzano. Sí, son testigos que son concurrentes y no son controvertidos, a diferencia de los testigos de cargo de la gente del Ministerio Público, que se demostró, su señoría, sí mintieron. Ellos estaban preparados para esa balacera. Joel se atrincheró y disparó. El arma obtenida estaba en la zona de Joel. Nos dicen que no conocían al fallecido cuando vinieron los testigos a decir que esa persona lo veían con Joel, era amigo de Joel y que trabajaba para Cruz. Se acreditó que ellos mintieron en todo ello. Y aún así quieren seguir dándole valor probatorio a la representación social a cuestiones que se acreditaron que mintieron. Sí. El arma asegurada, ¿a quién se la aseguraron? La bala que mató a esa persona, en sí, ¿de cuál arma salió? ¿Dónde está la prueba de que Cesario disparó un arma? ¿Dónde está la prueba fehaciente y objetiva? No subjetiva, como nos vienen a decir los testigos, que primero declararon una cosa y que también por los mismos testigos de cargo, uno de los hijos de Crescencia dijo, al principio no sabíamos quién era. 2 años después vienen a decir que fue Joel, pero al principio no sabíamos quién era. Y él platicó con Crescencia. ¿Cómo pudieron ver a Cesario? ¿Cómo pudieron escucharlo si a kilómetros de distancia no se escuchaba nada? Pues el derecho penal en sí es, a mi punto de vista, es la rama del derecho más, la considero técnica, muy técnica, sobre todo en estos juicios orales. Trata de ser objetiva, pero también vienen razones subjetivas a rodear una sentencia, porque hay que analizar todos y cada una de las cuestiones como nos lo maneja el criterio que acabo de mencionar. Repito, hay que realizar un ejercicio de confrontación entre las distintas declaraciones, ¿sí? Declaraciones que, repito, se evidenció que los Sánchez mintieron, que los verdaderos delincuentes de la comunidad eran ellos, y que Cesario no se encontraba en el lugar de los hechos. ¿Eso en qué momento se desacreditó? Solicitaría, jueces, ese análisis técnico y objetivo, ese análisis que se tiene que hacer para determinar la verdad histórica, que si bien es muy difícil determinar esa verdad histórica, los elementos de prueba nos indican, primero, que
quiénes eran en realidad la familia Sánchez, quién era en realidad Joel. Segundo, cuál fue la verdad histórica de esa comisión, de esa balacera, que nos determinó que sí hubo respuesta al fuego y que sí hubo un enfrentamiento, ¿sí? Y tercera, que en sí el imputado aquí, que curiosamente de entre 50 personas solo a Cesario reconocen, acreditó con su palabra y con testigos que fueron concurrentes que Cesario no participó en esa balacera. Sí hubo un hecho ilícito, pero, repito, y se lo digo, asesores, mentir para inculpar a alguien no tiene perdón. Eso es todo, su señoría. Quienes revelan objetivamente un escenario alterno al propuesto por los citados testigos de cargo, que implica el necesario enfrentamiento armado por el que finalmente pugnó el Ministerio Público, en la medida que dan cuenta del gran número de elementos balísticos recabados en el entorno del escenario de los hechos, incluyendo la vivienda en la que dijeron haberse refugiado la mayoría de ellos, y la determinación del número de armas involucradas en su producción. 4. Contexto probatorio que incide en las afirmaciones sostenidas por los integrantes de las familias implicadas de que el acusado formaba parte del grupo agresor, en tanto que debe destacarse que tales imputaciones no se erigen como elemento confiable para sustentar su participación en los hechos materia de la acusación en los términos que establece el artículo 21, fracción tercera del Código Penal. Dar por alto que la labor defensiva propuesta proporciona una coartada que encuentra apoyo en diversos órganos de prueba, en cuya ponderación inciden las deficiencias destacadas con antelación. 6. Escenario que genera duda en torno a la intervención punible del acusado en los hechos que se atribuyen, en la medida de que se advierten graves deficiencias en la base incriminatoria del Ministerio Público, que limitan la eficacia de los indicios que pudieran derivar de otras pruebas, cuya valoración se ha efectuado en un entorno de razonabilidad como resultado de la actividad desarrollada durante el juicio, sin que en ello tenga impacto las determinaciones asumidas en un contexto de derecho humanista, como lo pretende hacer valer la coadyuvancia en su intervención final, y con la prueba producida de su parte durante el juicio, ya que ese entorno se aparta de los hechos materia del juicio contenidos en la acusación. Por lo que en tales condiciones, lo ajustado a derecho es dictar un fallo absolutorio en favor de Cesario Enríquez Banda por los hechos que ocurrieron en el poblado del Manzano, en Uruachi, Chihuahua, durante el día 29 de marzo de 2015. Ahora bien, en base a la determinación asumida por este órgano jurisdiccional de manera unánime, pues lo procedente será el levantamiento de la medida cautelar que actualmente se encuentra el absuelto, y se debe ordenar la inmediata libertad de Cesario